Bueno, todo esto en el contexto de que están las primarias este domingo. Hay colegios que están tomados y que por lo tanto se genera la incertidumbre en ver qué es lo que va a pasar. Todo esto a solo 2 días también de que las Fuerzas Armadas se tengan que hacer cargo de los locales de votación. A ver, queremos conversar un poco más sobre este tema y sobre todo sobre una propuesta para lograr solucionar un poco el tema de los colegios en términos de los que están tomados y puedan ser locales de votación. Estamos con el alcalde de Maipú, Cristian Vitoria, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Germán. A ver, ¿qué solución le dan ustedes en estos momentos al gobierno y al CERVEL para poder, ¿cómo se llama?, solucionar esto? A ver, le doy un segundo, es que miren, me llega esta otra imagen, a la media con Vicuña Maquena. Lo mismo. Barricadas, acaban de ser encendidas. Le insistimos a quienes están en sus casas, tomen las precauciones porque de manera simultánea se están provocando muchos problemas a esta hora de la mañana. Y son hechos que no queremos mezclarlo con las propuestas de educación, eso en Pionono específicamente, porque las propuestas en educación hay muchos que las comparten, políticamente no, pero este es un tema de discusión, de un tema de cambios profundos que no tiene nada que ver con esto que es delincuencia pura y que se está generando por descontento, por lo que usted quiera llamar, pero que no es para nada justificable. A ver, alcalde, con estas imágenes, antes de entrar en el tema directamente, ¿qué es lo que hace que provoque todo esto, todo este descontento? Que, insisto, no se justifica para nada, pero que hoy día, de manera simultánea, hemos visto muchos puntos en Santiago donde se están generando cortes de tránsito y donde aparte de poner en peligro, se cambia la rutina de las personas, personas que no tienen nada que ver en esto y que incluso muchos de ellos pueden estar adhiriendo al movimiento estudiantil, pero se generan este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que son dos tipos de situaciones. Yo creo que la violencia en ningún caso se justifica, ¿no es cierto? Ni para uno ni para otro lado, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros como alcaldes desde la Asociación Chilena de Municipalidades, lo que hemos propiciado hace ya más de un mes con el gobierno es el diálogo. Yo creo que aquí el diálogo es la herramienta para poder construir cualquier solución o propuesta, digamos, en materia educacional. ¿Cree que el gobierno se ha cerrado el diálogo? Yo creo que el gobierno se ha cerrado el diálogo. Yo creo que nosotros hemos sido insistentes con la asociación. Yo creo que aquí han habido distintos mensajes bastante erráticos, contradictorios de parte del gobierno. Lo decía el diputado Felipe Arguado, hace poco lo escuchaba, precisamente lo que ha declarado la propia vocera de gobierno, lo que ha declarado el propio ministro del Interior, en un principio con declaraciones bastante beligerante en el sentido con el movimiento estudiantil, y eso no contribuye en nada al diálogo. Nosotros hemos dicho desde el principio al gobierno de que esta era una situación que se podía prever, en consecuencia había que agotar las instancias de diálogo. Lamentablemente el gobierno no ha tenido esa voluntad, ni ha tenido la voluntad de avanzar en una discusión mucho más profunda con respecto a la reforma educacional, y yo creo que eso en definitiva también ha cerrado los caminos de conversación con el movimiento secundario. Y ustedes, que en cierto sentido ha sido como bisagra en algunos momentos, ¿han tenido la oportunidad de conversar con los jóvenes y lograr también un poco ese diálogo, o también hay un mea culpa de las municipalidades en términos de que quizás se está aislando cada vez más el mensaje político de lo que piden las personas? No, precisamente nuestra intervención y al conversar con el gobierno y el propio servicio electoral a propósito del 30 de junio, pero esto es un tema que trasciende el 30 de junio, nosotros hemos sido muy claros con el gobierno. Nosotros le hemos planteado al gobierno, ¿no es cierto?, de que los alcaldes creemos que podemos contribuir a revertir este clima de desencuentro y desesperanza a los jóvenes. Y es por eso que nos hemos puesto a disposición del gobierno para colaborar y avanzar con nuestras comunidades escolares, ¿no es cierto?, educativas, para avanzar en una reforma. Aquí hay que dar una señal clara al movimiento estudiantil de que hay voluntad para poder avanzar en una reforma, y esa voluntad hasta hoy día no se ha expresado. Y nosotros hemos pedido al gobierno, ¿no?, entregar una señal, efectivamente, que quieren entrar en un diálogo para poder conversar con el movimiento secundario, para incorporar las demandas legítimas que están planteando hoy día los estudiantes en el marco de una reforma de la educación. Y nosotros los alcaldes hemos dicho, no solo en la asociación, lo hicimos ayer en la tarde, reunión los alcaldes también de oposición, diciendo aquí estamos disponibles para contribuir y hacernos cargo, ¿no es cierto?, para liderar un diálogo. Y es más, le hemos dicho al ministro del Interior el día anterior, de que además estamos disponibles para firmar un protocolo, ¿no es cierto?, con el gobierno para avanzar en una reforma educacional. Ahora, ¿hasta cuándo resiste el elástico, pensando en lo siguiente? Yo he visto y hemos visto durante años muchas movilizaciones, muchas manifestaciones, muchas barricadas, pero da la sensación de que aquí hay algo mucho más profundo.
aquí hay una organización en términos de a una cierta hora establecer barricadas en puntos neurálgicos, lo siguen habiendo. Hay todo, al parecer, algo hay detrás que está empujando a hacer este tipo de cosas, y uno dice hasta cuándo y hasta dónde se puede llegar. Vimos lanzamientos de bombas Molotov, cortes de tránsito, de una manera que yo personalmente hace mucho tiempo no lo estaba viendo durante tan prolongado durante la mañana, y que pone en jaque a Carabineros porque tiene que desplazarse a distintos puntos y no están todos los recursos tampoco. ¿Cuánto se puede extender el elástico pensando en que esto puede pasar o podría pasar a mayores? A ver, yo creo que hay que separar, Germán. Yo creo que estamos hablando de dos cosas. Yo creo que hay una mayoría de estudiantes, hay una mayoría del movimiento estudiantil que está por el diálogo. No, está claro. Eso hay que reconocerlo. Eso no, y efectivamente hay grupos más radicalizados, ¿no es cierto?, que efectivamente yo comparto contigo, que no es el mecanismo, no es la vía para la resolución de los conflictos. Aquí lo que estamos diciendo es que estamos haciendo un llamado también al gobierno y a las autoridades, ¿no es cierto?, a poner el tema de fondo. El tema de fondo de la discusión durante estos días no es si los locales o no van a estar habilitados para el día de la votación. Lo que estamos diciendo los alcaldes es que esta es una discusión mucho más profunda. Hay que una discusión donde tenemos que estar absolutamente disponibles desde el gobierno para dar una prioridad a una agenda legislativa en materia educacional. Hemos visto de que el gobierno ha cerrado las puertas a una reforma en educación, y por lo tanto lo que estamos diciendo es que queremos contribuir, nos hemos puesto a disposición alcaldes y alcaldesas para avanzar, ¿no es cierto?, liderar un proceso de diálogo que hoy día no está instalado en el país, y por lo tanto alguien debe instalarlo, y nosotros hemos propuesto para ese trabajo, pero necesitamos que el gobierno, que el presidente dé un paso para poder dar una señal al movimiento estudiantil de que es necesario avanzar en materia educacional. A ver, queremos compartir información. Atacan con violencia el cuartel del OS9 de Carabineros, de hecho, y está información en Twitter, lo tiene Carabineros de Chile. Se suman entonces una serie de hechos en estos 40 minutos bastante complejos. A ver, tomas de colegios en estos momentos y que no se sabe qué va a pasar con ellos. Ustedes quieren presentar una alternativa, otros establecimientos para que se pueda llevar adelante este proceso. Bueno, es la solución, pero ¿era lo lógico llegar a esto? Bueno, yo creo que era lo lógico. Yo creo que este fue un problema que se le planteó hace más de 20 días al ministro del Interior. Se lo planteamos también al CERVEL, le dijimos que habían ciertas dificultades en algunos colegios, esta decisión podría ser tomada mucho antes, lamentablemente no se ha tomado. Yo creo que, tal como lo has señalado tú, se ha estirado el elástico, es un contrasentido, cuando en realidad podríamos haber anticipado la solución de este tema. Hoy día nosotros tenemos que en la región metropolitana, en el país en general, hay 50 establecimientos tomados, de los cuales 31 son locales de votación, de los cuales 19 están en la región metropolitana, particularmente se concentran en Maipú y en Providencia, de manera que nosotros, tanto las ambas alcaldesas y los alcaldes que tienen algunos colegios tomados, hace mucho rato pusieron a disposición, ¿no es cierto?, nuestro, y además al servicio electoral, de generar alternativas, ¿no es cierto?, para poder definir locales de votación distintos, informar a la ciudadanía, ¿no es cierto?, y generar un proceso de validación y de legitimación también de las elecciones primarias, que son parte de la legitimación del proceso democrático del país, y así lo han entendido muchos estudiantes. Es lo que hemos dicho, aquí tiene que haber un respeto a la legitimidad del movimiento estudiantil, pero también hemos hecho un llamado a los jóvenes para respetar también la legitimidad del proceso democrático. ¿Se ha perdido el respeto en general de todo? Respeto a la autoridad, respeto de la autoridad a los estudiantes, el respeto a las propuestas, el respeto quizás a la institucionalidad, a lo republicano. ¿Se ha perdido el respeto en general? ¿Usted ve esto así, de esa manera? Yo pienso que en algunos instantes lo que ha faltado más bien no es falta de respeto, lo que ha faltado es sostener una política del diálogo. Aquí que se han confrontado dos visiones, y eso hay que decirlo. Una visión que hemos insistido en la instancia de avanzar en un diálogo con los estudiantes, y otra visión que se ha impuesto por el uso de la fuerza y el desalojo. Yo creo que el país... ¿Y eso es peligroso? Eso es peligroso. Yo creo que eso es peligroso. Yo creo que nosotros siempre tenemos que dar la señal que para proteger la democracia hay que agotar todas las instancias de diálogo, ¿no es cierto?, y entender y aceptar también la legitimidad del otro. Y aquí, cuando no se acepta la legitimidad del otro, ¿no es cierto?, también entonces se daña la institucionalidad democrática del país, y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos que eso se dañe, por lo tanto, nuestro llamado insistente al gobierno, y lo vamos a hacer. Hoy día vamos nuevamente al servicio electoral. Hemos puesto toda nuestra disposición, pero mucho más importante que resolver el problema de los locales de votación, nuestro énfasis, alcaldes y alcaldesas a través de la Asociación Chilena, está puesta en el tema de fondo, en la reforma educacional. Nosotros llamamos hoy día al gobierno a un diálogo en una fase aquí y ahora,
y estamos disponibles. Pero peligroso... Para ayudar a eso. ¿Qué es peligroso en el sentido de que, pongamos esto en contexto, reformas a la educación es lo que piden muchos, pero hay colegios tomados, universidades tomadas, vemos estas barricadas, vemos las bombas Molotov. Insisto que no quiero mezclar el motivo por el cual luchan los estudiantes, que es el 99% de los que marchan y que no tienen nada que ver con esto. Pero hay una encriptación de una forma radical de ver las cosas que quizás no la estábamos viendo hace un tiempo atrás, o si la veíamos ha ido increciendo, ha ido aumentando. Y lo podemos ver en este día en particular con la cantidad de barricadas y las situaciones que se están generando, lo que señala Carabineros, que habrían atacado el cuartel, en fin, el enfrentamiento de lo que vimos en la Universidad de Chile hace un par de días atrás. Una serie de hechos que, usted lo señala, es peligroso. ¿Qué puede llegar a pasar si es que aquí las cosas no se toman rápidas? Bueno, yo creo que efectivamente cuando no hay un clima, cuando no se instala un clima de diálogo, ¿no es cierto?, se tiene que conducir por otros canales la democracia, y por eso es que nosotros hemos dicho que aquí es necesario, ¿no es cierto?, que se instale una conversación formal con las autoridades competentes en la materia. ¿Pero eso lo entienden todos, alcalde? Bueno, yo creo que ese es el punto. Ayer lo decía el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, de que aquí, por ejemplo, juega un rol muy importante el Ministerio de Educación. Ayer preguntaban dónde estaba la ministra, decían que estaba de vacaciones. Alguien decía eso, una falta de respeto. O sea, estamos precisamente concentrados en un conflicto que tiene que ver con el movimiento secundario y no está presente la ministra de Educación. De manera que esa es una mala señal. Por eso nosotros hemos insistido en que es importante dar una señal. Y nosotros, los alcaldes y alcaldesas, hemos dado la señal. Hemos dicho al movimiento estudiantil, estamos disponibles como Asociación Chilena de Municipalidades para poder aterrizar el tema que los estudiantes esperan. Y hemos dicho que estamos disponibles para avanzar en el proyecto a través de lo que se ha discutido, que es el tema de la desmunicipalización de la educación, pero poner en el centro de la discusión, ¿no es cierto?, el salvar a la educación pública. Pero el diálogo, para que haya diálogo se necesita dos que tienen que reconocer ciertos errores que pueden haber cometido o no. Y yo escucho al gobierno que prácticamente no se reconoce mucho. A nivel político, ¿para qué decir? Ustedes, los municipios, sienten que lo han hecho bien. Los estudiantes dicen que todo está haciendo bien y que todo esto que se ve ahí son grupos radicales que no tienen nada que ver con los estudiantes. En fin, uno escucha a todo el mundo, pero es como que cada uno viviera como un ente distinto, separado, y no se llega a una unión. Y por lo tanto, uno, al empezar a analizar todo esto, dice, bueno, ¿a dónde puede estar la solución? Entonces yo lo escucho, y claro, puede tener muchas cosas razón, pero finalmente el escenario, al parecer, no está creado. ¿Y por dónde pasa entonces el crear ese escenario? Porque por lo que estamos viendo, sino simplemente este tipo de medidas que estamos apreciando en imágenes, se empiezan a replicar en distintos puntos de la capital, o durante el tiempo, viene un periodo de elecciones, y las cosas se pueden ir de las manos. Así es. Bueno, yo creo que aquí hay autoridades que tienen competencia sobre la materia y juegan un rol muy importante. A tu pregunta, Germán, ¿cómo se hace esto? ¿Dónde se termina este círculo? Bueno, yo creo que la iniciativa la tiene que tomar la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente es el Ejecutivo, ¿no es cierto? Nosotros, los alcaldes y alcaldesas, hemos dicho que estamos disponibles para aquello. Si es necesario, Germán, instalar una mesa de conversación, le hemos dicho al gobierno, estamos disponibles hoy día, mañana, pasado, para dar una señal al movimiento estudiantil de que efectivamente el tema de la educación, la reforma educacional, el rescate de la educación pública que estamos planteando es un tema que le importa al gobierno, le interesa a las autoridades políticas, y acabar, ¿no es cierto?, con este clima de desencuentro y desesperanza que existe en los jóvenes. Muchas gracias, alcalde, por haber acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes también. Que esté muy bien.